Días, es un gusto estar con ustedes. Nuestro eje temático es desarrollo humano, pandemia y salud, y nuestro punto puntual es impacto psicosocial de la pandemia, relación entre indicadores de desarrollo humano y prevalencia de trastornos mentales. Invitamos al doctor Óscar Ovalle, al doctor Sebastián Echeverry, la doctora Astrid Acevedo y al doctor Carlos Enrique Garavito. El doctor Óscar Ovalle Peña, psicólogo, acompañamiento psicosocial y bienestar social. El doctor Sebastián Echeverry Sosa, psicólogo, procesos de resiliencia y salud mental juvenil, escritor, rapero con más de 15 años de experiencia en la intervención social. La doctora Astrid Acevedo Santos, psicóloga, especialista en promoción en salud y desarrollo humano, especialista en psicología social y violencia política, especialista en psicología clínica y magíster en psicología con énfasis en psicología clínica. Y el doctor Carlos Enrique Garavito Ariza, magíster en educación, integrante del grupo de gestión integrada para la salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social, estudiante de doctorado en gerencia de proyectos sociales. Bienvenidos y vamos a dar inicio a este panel. Excúsame, yo acá te acompaño. Vamos a hacer un panel intercambiado donde la doctora va a liderar esta ala y ya en un momento pasamos a la ala derecha para que hagamos una interpretación articulada con el respeto de todos. Como hemos tenido una agenda un poco apretadita y empezamos un poco tardecito, la idea es que aprovechemos estos conocimientos intercambiando los dos paneles. Entonces iniciamos rueda de preguntas acá, inmediatamente damos paso a la segunda rueda de preguntas en nuestra segunda instalación. Perfecto, invitamos al doctor Óscar Ovalle Peña, especialista en docencia universitaria del Convenio Universidad de La Habana de Cuba, Universidad de Ibagué, magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás. Trabajó como psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima desde 1989 hasta 1995, en donde se desempeñó como psicólogo orientador y asesor de programas de prevención y protección del instituto. Desde 1995 se desempeña como docente de tiempo completo del programa de psicología de la Universidad de Ibagué. Fue gestor y coordinador de los consultorios de psicología de la Universidad de Ibagué. Un momento, vamos a hacer la instalación de la otra mesa. Bueno, invitamos a la médico María Claudia Borda Gallón, a la médico Viviana Saumet Camargo, terapeuta ocupacional Yuri Arenis Olarte Arias y al psiquiatra Jeffrey González. Estamos en espera de que llegue el doctor Leonardo Palacios, quien será el moderador de ese panel. Bueno, continuamos. Doctor, por favor, su presentación. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenos días.
Mi nombre es Oscar Ovalle, soy psicólogo, tengo una maestría en psicología clínica en la Universidad de Santo Tomás y desde el año 2007 vengo trabajando en la conducta suicida con una finalidad y es mirar cómo podemos prevenir la conducta suicida, principalmente desde la psicología, que es donde yo me muevo más o menos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son unos datos que aparecen, estos son tomados de Forensis y del Instituto Nacional de Salud. Los primeros datos hacen referencia al número de suicidios que se presentan más o menos en el año en Colombia, y cuando uno observa más o menos las tasas se han ido siempre aumentando. La única vez que se bajó fue en los años de pandemia, pero cuando bajó y parece que la pandemia incluso actuó como un factor protector en ese aspecto, porque como nos encerraron a todos, pues de alguna u otra forma creo que no tuvimos tanta posibilidad de que las personas se nos mataran en eso. Pero si ustedes observan, las estadísticas siguen subiendo. Yo siempre, la verdad, me fijo más en las estadísticas de intención suicida, ¿sí? Pues porque es donde podemos hacer algo. Con las personas que se suicidan, pues podemos trabajar contención, pero ¿dónde podemos trabajar prevención? Es con las personas que están intentando en este momento, y si ustedes observan desde el año 2018 al año 2024, se ha subido más o menos en intentos de suicidio en Colombia en 10.000 casos de suicidio al año. Es decir, que estamos rondando los 39.000 suicidios más o menos, ¿sí?, al año, lo que implica que en Colombia diariamente, si hiciéramos una división por los 365 días, estaríamos hablando de 105 casos de intento diario en Colombia, ¿sí? Y eso es grave porque, es decir, se nos ha ido aumentando mucho la población, y hay veces cuando uno participa en los comités departamental de salud, municipal de salud, ¿sí?, las estrategias, hay veces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque las cifras siguen. Entonces, pensando un poco, hemos venido trabajando, digamos, yo estoy en la Universidad de Ibagué, un grupo que se llama Educación, Salud y Sociedad, mirar cómo trabajamos la prevención. Miramos la siguiente, por favor, diapositiva, ¿sí? Y dentro de esos tantos años que yo llevo investigando, solamente se me ocurren dos cosas principales en la prevención. La detección, acuérdense que estamos hablando del intento. La prevención detectándolo a tiempo e interviniéndolo, y esto pues va a implicar acciones como preparar a las personas para la detección y el enrutamiento y preparar a profesionales en la intervención. ¿Por qué? Porque es que tenemos un problema con las personas que intentan suicidarse, y es que no son personas tan características como nosotros queremos que dicen yo voy a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Sino que sencillamente características en la personalidad, como que son personas muy encerradas, personas muy calladas en determinados momentos, cuando vemos que se dio el intento de suicidio y entonces no lo logramos detectar, ¿sí? Las personas se están volviendo indetectables. Yo soy profesor, pero uno como profesor hay veces se le suicidan los estudiantes. En el ámbito militar me imagino que también se presenta mucho, digamos, esta parte de que la persona que coordina un equipo, pues sencillamente cuando se da cuenta es que la persona se suicidó, ¿sí? Y esto no pasa solamente en estos ámbitos, sino en muchos ámbitos. Entonces, la parte de detección, incluso, porque ahorita vamos a hablar un poco de los primeros auxilios que considero que son importantes, pero los primeros auxilios sin detección van a ser muy difíciles. ¿Me entienden? Porque es como si todos nos preparamos primeros auxilios, pero nadie se nos acerca, y va a ser muy difícil, digamos, generar esos primeros auxilios. Entonces son importantes cuando logramos detectar. Entonces, investigando nosotros en esta parte cuáles eran, digamos, las mejores formas de detección y enrutamiento, ¿sí?, pues encontramos un programa que voy a hablar ahorita, y mirando la parte de intervención es que tenemos un problema en la intervención en salud. Las personas que intentan suicidarse de una u otra forma son hospitalizadas, salen de la hospitalización, pero el seguimiento de la continuidad en salud no es muy alta. Es decir, son personas que los empiezan a atender 2 o 3 meses hacia allá, y por lo menos el servicio de psicología clínica y psiquiatría es 3 o 4 meses, algo así por el estilo.
Y en ese tiempo es cuando la gente intenta suicidarse nuevamente. Entonces estamos perdiendo vidas allí. Entonces, pensando un poco en estas estrategias, pensamos en dos cosas. Siguiente, por favor. Esas dos formas principales de prevención, de detección e intervención, ¿sí? Implican acciones primero, para preparar personas en la detección y segundo, en la parte de los profesionales, porque no podemos dar por sentado, yo soy psicólogo, pero no podemos dar por sentado que todos los psicólogos saben trabajar conducta intencional suicida. ¿Entienden? Y a veces pensamos de que cualquier psicólogo, ¿sí?, va a trabajar eso y eso es una falacia, ojo, ¿sí? Tenemos que prepararnos para atender este tipo de casos porque no son casos tan sencillos y son de mucho riesgo. Cuando miramos a nivel de las intervenciones más eficaces que encontramos a nivel universal, encontramos una estrategia que se llama la estrategia Gatekeepers. Es súper interesante, ¿por qué? Porque voy a colocar un ejemplo. Si yo soy profesor y se me suicida un estudiante, ¿sí?, yo a veces no me doy cuenta. Yo tengo 30, 40 alumnos, ¿sí?, y yo no me doy cuenta sencillamente solamente cuando la persona se suicidó. Si usted está en un ámbito militar, le puede pasar lo mismo, ¿sí? Solamente se da cuenta cuando la persona genera el suicidio. Entonces, ¿qué nos dice la estrategia Gatekeeper? Si nosotros queremos formar y capacitar en la detección, tenemos que capacitar y formar a los pares, ¿entienden? En mi caso tendríamos que trabajar con estudiantes. Si yo quiero, ejemplo, que si yo trabajara con profesores como lo hacemos en la Universidad de Ibagué, con docentes administrativos, y formamos gatekeepers, guardianes, lo hacemos es para que entre ellos mismos logren detectarse. Pero tenemos que llevar esto a las instituciones educativas, tenemos que llevar esto a los grupos de base, porque son las personas que alcanzan a mirar cuáles son los signos que tienen las personas y van a ser más fácil detectarlo y así poderle plantear un primer auxilio y luego enrutarlo. Que ese es como más o menos los pasos que tendríamos que tener para poder generar, digamos, esto. Entonces, allí nosotros, ¿cierto? En esa parte, y en la parte de intervención, los modelos que uno encuentra con más evidencia son el DBT, la TCC. Bueno, DBT es terapia dialéctica comportamental, la TCC es terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación, ¿sí?, que han mostrado evidencia de que hay recuperación, ¿sí?, en esas personas. Pero esas terapias son de orden más individual que grupal. Entonces eso genera un problema. ¿Por qué? Porque primero son terapias, digamos, hay veces costosas las que manejan, digamos, este tipo, y las personas no tienen los recursos. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar en esas dos formas de prevención, dijimos, es importante que este tipo de programas, los programas Gatekeeper y los programas de intervención, vayan a las bases, a las comunidades, ¿sí me entienden? Vayan a una universidad, vayan a un colegio, vayan a una institución militar, ¿sí?, vayan a las cárceles, también allí hay actos de suicidio, y enseñemos principalmente a que las personas logren detectar, porque si los detectamos va a ser más fácil que nos enrutemos y luego que sean atendidos. Vamos al siguiente, por favor. En la Universidad de Ibagué nosotros desarrollamos un programa que se llama Guardianes de Vida. Este programa tiene que ver con la estrategia Gatekeepers. Nosotros en este momento con padres de primeros semestres estamos enseñándoles a que ellos logren detectar cuándo sus hijos pueden tener ciertos elementos. Estamos trabajando con docentes, mirando también porque entre los docentes y los compañeros administrativos también hay gente que se suicida. Y vamos a llevar este programa a estudiantes. Esto nosotros ya lo piloteamos en 4 colegios en Ibagué, ¿sí?, con muy buenos resultados. Y la estrategia Guardianes de Vida es esa, ¿sí? Entonces, claro, para mí es más importante inicialmente, si nosotros queremos llevar prevención, trabajar en detección. Luego sí, dentro de ese programa de detección, muy factiblemente los primeros auxilios sí van a cobrar mucha importancia. ¿Entienden? Y posteriormente, ahí sí tenemos que pensar en intervención. En este momento nosotros estamos desarrollando un programa de guardianes de vida ya está estructurado, ¿sí? Es un programa más o menos de 14 semanas, algo así, una vez a la semana, donde trabajamos y ojo, acá no necesitamos que la persona sea psicólogo, no. Acá puede ser una persona común y corriente para generar detección y poder hacer enrutamiento. En el segundo programa, que se llama Vivir con Sentido, lo que estamos tratando de generar es, teniendo en cuenta todos estos elementos que han mostrado evidencia
de las terapias que les he dicho que nos están mostrando evidencia, estamos en la construcción de lo que sea un protocolo psicoeducativo. ¿Para qué? Para trabajar con las personas que han intentado. Recuerden, la persona que ha intentado, ¿sí?, necesita herramientas y necesita ciertas estrategias para poder aprender a manejar ciertos elementos en su emocionalidad, en la solución de problemas, en cómo digamos, regula sus emociones, en cómo enfrentar ciertos problemas, y eso es lo que no se está haciendo, y por lo tanto las personas quedan solas. Entonces lo que estamos pensando y lo estamos planteando a Secretaría de Salud Municipal y Departamental es que este tipo de programas logre estar en las comunidades. Nosotros lo estamos desarrollando desde los consultorios de psicología, ¿sí?, logre desde esas comunidades poder llevar a estas personas donde se han detectado grandes casos de intento, que puedan, digamos, ser partícipes en este tipo de programas que de alguna u otra forma mitiguen en cierta forma la conducta suicida. Entonces, eso era lo que quería presentar, ¿sí? Y creo que es una de las cosas que tenemos que apuntarle, porque creo que lo que hoy nos presentaron el senador es un elemento súper importante para la prevención, pero tenemos que hacer no solamente cosas allí, sino que tenemos que hacer también cosas con la gente que ya está y que no se están haciendo muchas cosas en este país. Muchas gracias. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Sebastián Echeverri Sosa, él es psicólogo, escritor, rapero, con más de 15 años de experiencia en la intervención social en la ciudad de Medellín y 5 años trabajando con la línea de emergencias 123 social, desde la atención en campo a las problemáticas más complejas de la ciudad. En el año 2024 publica su primer libro, Danzando con la Muerte, una novela que narra varias historias en relación con el suicidio, en el contexto de pandemia y pospandemia, desde aquella Medellín profunda, oscura, sombría, aquella que poco se muestra en los diarios y las redes sociales. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Yo soy Sebastián Echeverri, psicólogo de profesión, también soy artista de la ciudad, soy rapero, y como lo dice pues acá el texto, el año pasado tuve la oportunidad de lanzar mi primer libro llamado Danzando con la Muerte. Es un libro que pueden encontrar igual en Amazon, y que habla particularmente del tema del suicidio, desde esa Medellín oscura, profunda, y desde esos elementos que identificamos en la atención de la emergencia social. Hablando de por acá, Medellín, una ciudad de sombras y luces. Hay una particularidad, y es que la atención de la emergencia social en Medellín en el tiempo de pandemia se triplicó o pudo haber incrementado muchísimo más. ¿Por qué? Porque se encontraron pues diferentes problemáticas que acá las vamos a ir narrando. Una, por un lado, tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en Medellín. Si bien digamos que en Colombia en general hay un índice muy elevado de consumo, Medellín tiene unos índices altísimos donde la situación de vida en calle también se ha duplicado, se ha triplicado. Se sumó con la migración, que llegó mucho migrante a la ciudad también, no solo en el tiempo de pandemia, sino desde antes, y que muchos quedaron en situación de calle. Y asociado a la situación de calle, algunos cayeron pues como al consumo ya de la habitanza en calle particular. También hablábamos de que en Medellín hay unos índices de violencia y unos temas que tienen que ver con lo territorial muy particulares. Desde las periferias se viven conflictos, desde los grupos armados, reclutamiento a niños y niñas, adolescentes, aparte la explotación sexual comercial, y todos esos fenómenos empiezan a generar un montón de elementos que van generando como unas brechas a nivel social y a nivel emocional. Entonces,
Nosotros empezamos a trabajar particularmente desde la pandemia muy fuerte en todo el tema de la prevención del suicidio, porque se empezaron a incrementar los casos. No porque antes no estuvieran, porque si uno va a la estadística podían haber números mayores, sino porque ya desde la atención de la emergencia había una mayor conciencia del llamado, de buscar la ayuda, o no de la misma persona buscando la ayuda, pero sí la comunidad, el amigo, la amiga, escuchando algunos indicios que dieran cuenta como de un riesgo suicida. Entonces decíamos, pandemia y pospandemia, ¿qué ha cambiado en nuestras vidas? Se ha incrementado la intervención psicológica por trastornos y crisis de ansiedad y por ideación e intentos suicidas. En Medellín, particularmente, digamos, en mi trabajo en la atención de emergencias, es constante trasladar, llevar personas o hacer la intervención en crisis en sus hogares o llevarlos al hospital cuando se requiere, más que todo por temas de trastornos de ansiedad, por crisis de ansiedad, por ansiedad generalizada, por crisis de pánico, pero también por depresión. Y en el último año ha sido muy particular porque se ha visto como un incremento mayor en la población adolescente. Vuelvo a lo mismo, por un lado es el acercamiento a la oferta institucional, entonces muchos acercándose a la línea y hablando de eso, comunicándose con los profesionales en la línea de emergencias 123, pero también otros que tienen que ver con situaciones, parte de esta modernidad, que tienen que ver con el manejo de las redes, con el ciberacoso, con un montón de dinámicas que se viven, pues no solo en Medellín, pero que digamos en este caso lo traigo pues desde lo que se vive en la ciudad. Hay una constante intervención psicológica por eventos de estrés postraumático. Medellín es una ciudad que ha estado atravesada por la guerra y por el conflicto desde hace muchísimos años, pero también nos ha tocado muchos casos, no solo pues de los actores armados de la ciudad, sino también del personal de policía y del ejército con afectaciones a nivel psicológico, emocional, y en muchos casos también derivados del consumo de sustancias. Entonces digamos que la experiencia en el ejército para algunos es muy dolorosa, es muy fuerte, es muy exigente, y muchas veces recurren también a las sustancias como para poder apoyarse en ciertas cosas, y eso en ciertos puntos ha generado crisis y conflictos en ellos. Cada vez más se evidencia una crisis frente a los cuidados y el acompañamiento de adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad. Como lo decía al principio, yo les estaba hablando de esa Medellín sombría, de esa Medellín más vulnerable. Uno se encuentra con adultos mayores solitos, abandonados, en situaciones de alta vulnerabilidad, donde al final se te acercan y te dicen, ¿yo para qué vivo? Realmente no tengo a nadie, no cuento con nadie. Hay unas experiencias duras de esa vivencia del momento que algunos reconocen y se hacen responsables, como de que en su historia, por ejemplo, no se han manejado bien con sus hijos, sus hijas, con sus familias, y que eso los ha llevado a eso, a esa situación actual, pero que ha llevado a que en este momento haya una pues en la oferta institucional para adultos mayores hay una poca oferta y una altísima demanda, una lista de espera de adultos mayores requiriendo apoyo que pues va a ser muy difícil en este momento como de que se pueda dar. Factores de mayor incidencia en los trastornos mentales. Voy a hablar de lo que yo he vivido experiencialmente. Uno, la pobreza extrema. Y ahí vamos con algo, y es un papá o una mamá que muchas veces no cuenta con los alimentos básicos para sus hijos, que no tiene un trabajo estable, que tiene que buscar herramientas para subsistir, y que desde ahí, pues, eso en muchos casos genera una fuerte crisis, genera afectaciones, genera intentos e ideaciones suicidas, que en algunos casos es muy complejo porque vos llegas a hacer la intervención, entramos al último minuto, sos consciente que la persona requiere una hospitalización o que requiere otro tipo de atención, pero al otro día tienen que salir a darle alimentos a sus hijos. Entonces es una problemática social bastante compleja.
consumo de sustancias, conflicto armado, ahorita lo dije, factores genéticos y hereditarios. Hay un asunto con la enfermedad mental también, y es que pues, en muchos casos pasa que, por ejemplo, en casos de esquizofrenia, de trastorno bipolar, pues hay un asunto hereditario. Entonces hoy encontramos familias donde es el hijo, es la abuela, es el señor, y todo requiere una atención que tiene que ver con lo social, pero que también con lo psicológico. Voy a hablar de esto que me parece muy importante, que es la apuesta no solo de la ciudad. Acabo de hablar de elementos de lo administrativo, pero también otras propuestas que hay a nivel de colectivos sociales, colectivos artísticos. Hay unas líneas de atención en salud mental como la línea 123 social, línea amiga. Los centros integrales para la familia son espacios que hay en cada comuna de la ciudad donde la gente puede ir a pedir citas psicológicas gratuitas, donde les brindan un acompañamiento. Están los escuchaderos, que son unos espacios donde hay un psicólogo en lugares estratégicos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en algunas estaciones del metro, una persona se siente afectada, tiene una crisis y se ha venido generando una educación sobre eso, donde la persona va y se desahoga con un psicólogo, y si el psicólogo identifica ya un riesgo muy marcado, pues se comunica con las diferentes líneas de atención para que se haga un acompañamiento más profundo. Están las líneas de atención de los municipios del área metropolitana cercana a Medellín, el programa de salud para el alma, y también hay programas como en estos días que estuvimos en el Festival Altavoz de Medellín, había un proyecto muy lindo que es la Escuela Nacional del Grito, donde a través del rock y de la vivencia pues, de la música, había profesionales del arte, pero también de la psicología, haciendo un acompañamiento a los jóvenes. Entonces, bueno, esta es una abrebocas como de lo que yo traía acá. La intención siempre, desde la labor que hacemos como psicólogos, y no solo como psicólogos, creo yo que en la vida cotidiana, y que es la intención también del libro que lancé, es escucharnos más, es acompañarnos, es saber que el otro puede tener un problema, y que también cuando yo tengo el problema, también buscar ayuda y acercarme. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la doctora Astrid Acevedo. La doctora Astrid es psicóloga, especialista en promoción en salud y desarrollo humano, especialista en psicología social y violencia política, especialista en psicología clínica, máster en psicología con énfasis en psicología clínica, psicología de la Universidad Católica de Colombia, y especialista en promoción y salud en el desarrollo. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Trataré de ser muy breve. Yo creo que estoy juiciosa con el tiempo. Ayer lo calculé en el proceso. Quiero hablarles un poco de la importancia de la atención primaria en salud, especialmente después de la pandemia. Fue lo que nos pidieron de pronto enfatizar en nuestro ejercicio. Tengo la fortuna de trabajar como directora del Centro Universitario de Atención Psicológica de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y allí hacemos con los estudiantes que están en último semestre su práctica profesional en el área clínica, y hemos tratado de hacer mucho énfasis a petición de nuestro señor decano de trabajar mucho en la atención primaria de salud, con todos los beneficios que esto trae, ¿sí? Aparte pues, de la práctica de atención que tenemos allí con nuestros chicos. Mirábamos un poco el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental, y nos podían enfatizar un poco en eso en nuestras ponencias. Mirando los estudios de salud mental de 2013 y de 2023, encontramos tres situaciones muy fuertes en la salud mental de las personas en la alteración en lo que eso compete, y es en cuanto a la ansiedad, la depresión y al estrés. Yo acá no les traigo datos de Colombia, sino los datos del centro, y uno mira, debería estar en concordancia, y efectivamente si nosotros miramos, estos son algunos datos del último año y medio en lo que hemos atendido por semestre,
porque pues somos un centro académico y hacemos las prácticas en los periodos académicos. Y entonces si miramos estrés, adaptación, ansiedad, trastornos emocionales y depresión, son los que puntean siempre en la cantidad de personas que nosotros atendemos como el porcentaje más alto de las problemáticas que atendemos, igual y correspondiente al estudio de salud mental que se hizo en Colombia en el 2023. Y entonces decimos, estos datos nos los da y es producto de la pandemia. En alguna conferencia que estuve, donde estuvo el doctor Carlos Garavito, compañero mío de estudios, encontraba y él decía, estábamos en una pandemia y se nos viene una pandemia de salud mental. Y efectivamente así era. Estábamos preparados, no mucho, ¿sí? Y especialmente pensamos que es una responsabilidad, y claro, es una responsabilidad de quienes estamos formados en el planeta humano en salud mental, pero también de todos, ¿sí? Todos podemos, como las personas que me precedieron hablando, podemos prepararnos para estar y ser compañeros en esos procesos, acompañar a las personas que puedan tener estas situaciones. ¿Qué nos llevó a estar en esta pandemia de salud mental, en este momento derivado de una pandemia en salud que fue lo del COVID? Lo primero fue la incertidumbre, y no hay nada que genere más emociones, como veíamos en las primeras conferencias cuando hablábamos de emociones, que genere las emociones que la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, cómo estará nuestro futuro, a qué nos vamos a someter. Además, estábamos en un riesgo inminente todos, ¿sí? Todos. Esa incertidumbre es la que lleva a generar toda esa emocionalidad y todos esos trastornos derivados de las emociones. Los procesos de duelo acumulados que tuvimos en la pandemia, y no solo los procesos de duelo por pérdidas de vidas humanas, de personas cercanas, sino, por ejemplo, la parte económica. ¿Cuántas personas que conocemos y tuvimos cercanas perdieron sus trabajos? Perdieron sus ingresos económicos porque dependían de sus ingresos económicos de la informalidad o de otros tipos que no fueran empleos formales o directos. Entonces, esas pérdidas económicas que también llevaron a esto las crisis económicas, el miedo al futuro. Y vamos con la restricción de la actividad. Un motivo primario, grande, importante en los seres humanos es la necesidad de estar activos, ¿sí? Y eso se nos prohibió por la pandemia, en la pandemia. Y esa actividad que nosotros, esa necesidad que tenemos de estar en actividad, también deriva en la necesidad de estar en contacto con otros. Los seres humanos aprendemos a partir de la interacción que tenemos con nuestro ambiente, y nuestro ambiente son los sujetos, ¿sí? Son las otras personas, son esos ambientes sociales. Y tuvimos, pues obviamente fueron 2 años muy fuertes en el proceso, ¿sí? De estar en esta incertidumbre, en esta restricción, en el distanciamiento físico y social que nos impidió vincularnos. Y el vínculo es supremamente importante en los seres humanos. La vinculación nos ayuda con el desarrollo emocional, nuestro desarrollo humano. La disponibilidad de apoyo social la perdimos, nos sentimos solos, incluso estando en nuestras casas también estábamos aislados, y estábamos unos en un cuarto, otros en otros espacios, y entonces nos aislamos socialmente y vincularmente. Y eso nos llevó a esas estadísticas que estamos viviendo actualmente. Entonces, no nos podemos quedar en la estadística, no nos podemos quedar en la persona que trae el trastorno, la alteración o el problema, porque a veces ni siquiera es que se pueda catalogar como un trastorno, sino como un malestar psicológico que tenga el sujeto. Pero no nos podemos quedar allí. Una propuesta que hay enmarcada dentro de las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud la tiene, la Organización Panamericana de la Salud la tiene, y fue algo que acogimos y hemos acogido muchos profesionales, y es la propuesta de actuación. ¿Dónde debe comenzar?
crisis de salud. Eso es lo primero. Y entonces tenemos que hacer frente a esto. Una crisis económica y ecológica resultado de la pandemia. Y entonces, ¿cuál es la idea? Implementar medidas dirigidas a quiénes? Al sistema de salud, a los profesionales que nosotros tenemos, a los profesionales del talento humano en salud y a los aliados. Escuché ahora en una de las panelistas, no soy profesional de la salud mental, pero soy aliada. Y esos profesionales los necesitamos muchísimo, ¿sí? Esos aliados en salud mental, para hacer los trabajos en lo que es la interdisciplinariedad, ¿sí? Volvernos expertos en hacer equipos de trabajo en la salud mental, a las instituciones políticas y a la población. Entonces, la propuesta de actuación es atención primaria en salud. Los sistemas de salud debemos volvernos expertos, quienes estemos en todo este marco, en lo que es la atención primaria en salud, la atención, seguimiento de casos, pero además nos permite la atención primaria en salud una atención integral e integrada a las personas, ¿sí? A los sujetos que son lo que necesitan. Es un elemento clave, eso lo muestra la evidencia. Hay muchos estudios que muestran la evidencia en la importancia y el alcance de la atención primaria en salud. Y entonces encontramos que tiene un gran impacto en la salud, y si tenemos poblaciones saludables, vamos a tener poblaciones en desarrollo, ¿sí? Más productivas. Eso lo hemos encontrado en muchos estudios que así lo muestran. ¿Qué permite la atención primaria en salud? Adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A contextos, ¿sí? A contextos políticos, sociales y culturales. Ayer veíamos en la conferencia de apertura la importancia de poder discriminar y de poder diferenciar las poblaciones a las que llegamos con nuestra atención. Ahí voy a acelerarle un poquito. Es un enfoque, es una estrategia metodológica que permite disminuir la inequidad en salud, mejorar el acceso a los servicios de salud, permite la participación comunitaria de las personas en salud, es ir donde tienen una necesidad. Claro, hay que hacer atención individual y psicoterapia, pero acercarnos a las comunidades y a las poblaciones que lo requieren. Nos da la prioridad en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los trastornos de la conducta, y mejora el estado de salud de la población, no solo a corto plazo, a mediano y a largo plazo también. Entonces vamos a apostarle a lo que tiene que ver con la atención primaria en salud. Importantísimo dentro de la atención primaria en salud, la caracterización. La caracterización es una estrategia, una herramienta que nos permite identificar las necesidades, los diferenciales de esa población a la cual vamos a llevar la atención, ¿sí? Miramos aquí rapidito: promoción de la salud, prevención y todos los procesos y todos los niveles de prevención que se requieren, y los tamizajes. Elementos fundamentales en el proceso de